tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es María Virginia Bruzzo y los estaré acompañando como moderadora de este homenaje, siendo el 34º evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021. El Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana hace ya unos años, con el fin de tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacer una revisión de sus ideas. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado, el cual es gratuito para los socios y quienes pueden solicitarlo mediante un formulario, y tiene un costo de 200 pesos para los asistentes externos, quienes deben pedirlo vía redes sociales. También quisiera recordarles que otros beneficios que pueden adquirir siendo socios del club son un 20% de descuento en libros y distintos tipos de becas, entre otras cosas. Bien. Hechos estos recordatorios, damos inicio al evento. El día de hoy estaremos conversando sobre la vida del filósofo y economista Armando Rivas. Para comenzar, los invito a recordar algunos sucesos importantes de la vida de este gran amante y defensor de la libertad. Armando Rivas nació en Cuba el 12 de julio de 1932. Era abogado, profesor de filosofía política, economista, consultor de empresas, profundo conocedor de la historia universal, ensayista, columnista, poeta. Siempre tenía a mano una máxima para explicar con claridad fenómenos sociopolíticos, culturales o económicos contemporáneos. Graduado de abogacía en la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, en La Habana, Rivas realizó una maestría en Derecho Comparado en la Southern Methodist University, en Dallas, Texas, y obtuvo su doctorado en Derecho por la Columbia University. Al ver que la dictadura de Fidel Castro se hizo del poder en Cuba, en 1960 se instaló en Argentina. Allí impartió clases, asesoró al ministro de Economía y a la Secretaría de Agricultura, y entre 1983 y 1990 fue diputado nacional por el partido Unión del Centro Democrático, siendo el único cubano en formar parte del Parlamento argentino hasta la fecha. Durante la segunda mitad del siglo XX, Rivas se desempeñó como economista del Fondo Monetario Internacional y economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Fue becario de la Fundación Friedrich A. von Hayek y profesor de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, y de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas en Argentina. Sus críticas al socialismo, además de desarrollarlas en libros y artículos periodísticos, logró sintetizarlas en pensamientos que se han hecho famosos entre los seguidores de la doctrina liberal. Cito: el socialismo es la denominación que le dio el iluminismo a la demagogia. El socialismo se forja en la envidia, se administra desde la hipocresía, genera la pereza y destruye la riqueza. Y educar con marxismo es como amamantar con alcohol, son algunos de ellos. Armando falleció el 26 de junio de 2020. Se fue sin ver la Argentina por la que peleó toda su vida, un país que adoptara lo que para él era la única filosofía válida, la de la libertad. A pesar de que hizo un año que dejó el plano físico, se mantiene vigente, inalterable y eterno en el de las ideas. Ahora permítanme compartirles un breve video. No hay una idea clara de qué cosa es el liberalismo, que no es una posición de uno en la vida, no. Es un sistema que precisamente permite que cada cual piense como quiera, pero que no se violen los derechos precisamente, inclusive a pensar. El rule of law, que es un criterio distinto, que es que no se pueden violar, que hay que limitar el poder político y respetar los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad, y un derecho fundamental del que escribió Locke, que también es otro desconocido, que dijo: de la libertad. Y esa es la esencia del sistema llamado Rule of Law, pero que fue un derivado del pensamiento liberal, ¿no? De controlar el poder político y tener conciencia de la naturaleza humana, que tal como había dicho Locke, primero también antes que Hume, dijo: los monarcas también son hombres, por lo tanto hay que limitar las prerrogativas del rey. Que el sistema no es económico,
la economía es la consecuencia del sistema. Y la falacia es llamar al sistema capitalista para creer con Marx que está presente. Y está presente vía Edward Bernstein, que dijo en discusión con Lenin y en su libro que se llama Los principios del socialismo, dijo que al socialismo se podía llegar democráticamente. Lamentablemente tenía razón. Bien. Visto este extracto de una entrevista a Armando Rivas, pasaremos a las presentaciones. Para este homenaje nos estarán acompañando como disertantes Jorge Rivas, hijo de Armando Rivas, Roberto Kachanowski, licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, consultor económico, editor del semanario económico en la web Economía para Todos, autor de los libros Economía para Todos y El Síndrome Argentino. Y por último, Edgardo Carballo Sabula, quien es abogado y director del Club de la Libertad. Bienvenidos. Antes de pasar a las exposiciones, debo aclarar que en relación a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos, a los cuales podremos agregar 5 más si falta redondear alguna idea. Y en cuanto a los asistentes, mientras los disertantes van exponiendo, pueden ir. Bueno, sin más que decir, pasamos a las exposiciones. Jorge. Bueno, un honor primero estar aquí el día del cumpleaños de mi padre, que me hayan invitado. Agradezco muchísimo la invitación y un honor estar al lado de Roberto Kachanowski. Honestamente, al abogado no lo conozco, pero me imagino que también debe ser una persona importante, la cual me honra estar junto a él también. Básicamente, yo lo que puedo llegar a decir es desde el lado más familiar. Lo que yo recibí de mi padre fue una visión del mundo totalmente diferente a la que me dio la Argentina, vamos a ponerlo así. Siempre tenía un punto de vista diferente de las cosas, de la historia, de la educación que yo recibía, de las cosas que pasaban en la Argentina y las cosas que pasaban en el mundo. A mí eso, bueno, me impulsó de alguna forma a siempre querer, por más que amaba a mi país, irme de la Argentina, honestamente. Y de hecho lo hice hace 20 años que vivo en Miami y vivo en un país que de alguna forma hasta hace muy poco, lamentablemente tengo que decir hasta hace muy poco, representó siempre todas las ideas que siempre me enseñó mi padre y que divulgó de forma intensa. La idea de la libertad, la idea del rule of law, la idea de los derechos individuales, el tema del poder en manos de la gente antes y delegándole el poder al gobierno y no al revés. Todas las cosas que se incorporaron en la Constitución americana, que él siempre tuvo digamos, el impulso de recabar en la historia y en los filósofos de dónde venían, y que siempre lo vio desde una perspectiva filosófica de enfrentamiento entre la filosofía europea y la escocesa, de alguna forma, o de la inglesa, con los pensadores de la escuela más europea, con Kant, Hume, con Kant y Hegel, y que después siguió Marx y Rousseau principalmente, que según él dieron origen a todos los totalitarismos y tanto fascistas, nazis o comunistas, ¿no?
que eso fue la cuna de la filosofía europea continental, vamos a llamarlo. Y contrapuesto a eso, él vio las bases de las ideas de la libertad en Locke, Hume principalmente, después por ahí Adam Smith también, en toda la escuela escocesa, que tomaron los Founding Fathers y hicieron este gran país que nosotros en Argentina tuvimos la suerte de también, cosa que él destacó muchas veces, en su libro que escribió, Argentina, un milagro de la historia, de incorporar a través de nuestra Constitución con Alberdi, principalmente, después Sarmiento, y políticamente llevado a cabo por Mitre y Urquiza según su visión, la visión de mi padre, básicamente, que escribió ese imperdible libro para mí, que es Argentina, un milagro de la historia. Y siempre destacó básicamente que sí, que la Argentina era el único país, digamos, no anglosajón que había incorporado las ideas sajonas, y por eso la Argentina, a contrapeso de lo que muchos creían siempre que era la Pampa húmeda, lo que le hizo rico y demás, se hizo una de las primeras potencias del mundo a principios de este siglo. Entonces, básicamente, eso es un poco lo que yo viví, lo que después, de alguna forma, yo veo que, nada, admiro mucho toda su pelea, porque iba a contrapelo de todo lo que se pensaba en la Argentina, de lo que muchas veces se piensa en el mundo, ¿no? Y en Europa mismo nosotros tenemos toda una herencia muy europea, tanto en las instituciones, en la Argentina, con las tradiciones, como en la enseñanza pública, y como en la forma de pensar, diría. O sea, siempre en Argentina se admira Europa. Al principio del siglo los argentinos iban siempre a Europa, cuando eran, digamos, los famosos, gente que era la clase más culta o rica, digamos, de Argentina, se acercó siempre mucho a Europa, y de alguna forma siempre tuvieron esta visión, digamos, de que los Estados Unidos eran un país, no sé, o sea, o imperialista, o de gente mala, egoísta, ¿no? De hecho, yo recuerdo que hasta mi madre, yo cuando me quería ir a Estados Unidos a estudiar, cuando tenía 18 años, ella no quería que fuésemos ninguno, porque supuestamente era un país de la perdición, ¿no? Esa era un poco la visión que yo recibí también de la Argentina, hasta de la misma familia de mi madre, ¿no? Así que básicamente, ya digo, mi padre lo que hizo fue abrirme la cabeza decididamente, incorporarme a mí toda una visión totalmente diferente del mundo y de las ideas de la libertad. Creo que hizo mucho en la Argentina por eso. Lamentablemente no llegó a tener el eco que podría haber tenido por diferentes circunstancias, básicamente, un poco por toda esta cosa que yo estoy señalando, ¿no? de las ideas impregnantes en el país, pero también muchas veces él decía que él, por más que amaba a la Argentina y se sentía muy bien recibido y hizo un montón de amistades, y de hecho nunca vino a vivir a Estados Unidos más que por el tiempo que fue al Fondo Monetario, esos 5 años, pero se quedó viviendo en la Argentina. Yo mismo no podía creer como él, teniendo un montón de gente acá en Miami y todo, o sea, dejó su corazón ahí. Pero muchas veces él, me acuerdo que decía, a mí no me escuchan porque no soy argentino. O sea, tenía una especie de cosa que él sentía que, de alguna forma, si él hubiese sido argentino,
hubiese tenido un poquito más de eco todas las cosas que él decía y expresaba y todo. Yo al mismo tiempo sentía que también él, y creo que era una mezcla de las dos cosas, era demasiado frontal, ¿no? O sea, era una persona muy frontal, que no se guardaba nada, y no era políticamente correcto, decididamente nunca lo fue. Yo por eso acá, de alguna forma, me hice trampista muy rápido, por más que yo sé que muchos liberales en Argentina no les gustaba Trump, pero Trump me hacía acordar mucho a mi padre. Él era y decía lo que pensaba, no le importaban las consecuencias. Eh, Tuvo el mismo enfrentamiento con los europeos, de hecho, Trump, que tuvo mi padre, graciosamente, por diferentes razones, pero en definitiva, en última instancia, por las mismas, ¿no? Yo estuve hace poco, me estoy por mudar y estuve leyendo algunos artículos de mi padre y me causó gracia ver, ¿no? Como él en algún momento decía que, bueno, que la Unión Europea y los europeos estaba escribiendo en la época de la invasión a Irak y demás, como que nunca iban a apoyar a los americanos, ¿no? Eh, y después, bueno, muchas veces lo señaló también como después de la caída del muro en 1989, los europeos no terminaron de asimilar las ideas liberales como se pensaba que era el triunfo del occidente, vamos a decir, o las ideas de la libertad contra el comunismo y las ideas marxistas, y de alguna forma él siempre dijo que los europeos nunca habían entendido y que, las ideas de la libertad, que las habían, que tuvieron que ir los americanos justamente en la Segunda Guerra a salvarlos de lo que ellos estaban peleándose constantemente y que eran entre comunistas y fascistas o nazis, ¿no? Que eran las propuestas que ofrecía el mundo. Así que toda esta visión que de alguna forma es controversial, ¿no? Sobre todo en un país tan europeo como la Argentina, que ha recibido un montón de cosas lindísimas culturalmente de Europa, y no hay que menospreciar tampoco eso. Pero en el plano de las ideas, lo que es la socialdemocracia y lo que es la razón de Estado, que él siempre fue lo que combatió y que vio en las raíces de Europa y en lo que después fue todo lo que se traspasó a Latinoamérica, él siempre lo marcó bien la diferencia con los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, la suerte que habíamos tenido de tener a Alberdi y a Sarmiento, pero que los argentinos, según él, no valoraban su historia. Eso era otro de sus mensajes. Y lo último que quería señalar es otra de las cosas que a mí me gustaría enfatizar es esta idea del cristianismo con las ideas de la libertad, que él también, yo tuve, bueno, una educación católica, a la cual me alejé en su momento, pero de todos modos, bueno, todo el catolicismo siempre estuvo muy fuerte en toda Latinoamérica, en la Argentina y demás. Eh, Él también tuvo una educación católica, pero también se alejó de la iglesia en su momento, pero siempre de alguna forma mantuvo las ideas de Cristo y él escribió mucho sobre las ideas de Cristo, del cristianismo, básicamente en relación con las bases del liberalismo, de la filosofía liberal. Y eso es una cosa que me gustaría rescatar porque me parece que es importante y creo que es como casi el único camino que podemos ver, o que yo personalmente puedo ver, en vez de enfrentamiento, de unión entre
digamos, la filosofía cristiana, llamarlo así, con las ideas de la libertad, con las ideas liberales, y que muchos liberales veo que no, que bueno, que lo enfrentan al cristianismo mucho, y viceversa, ¿no? También. Muchos cristianos siempre, desde la iglesia mismo, bueno, o sea, no se respeta o se ve al liberalismo o al capitalismo, como decía mi padre en el video, como un enemigo del cristianismo, de alguna forma, y tienden a las ideas socialistas. Pero él destacaba mucho las ideas del justo peca 7 veces, de la afabilidad del hombre, que es la esencia del liberalismo. La esencia del liberalismo es que el hombre es falible, que los reyes son falibles, que los gobiernos son falibles, por eso la limitación del poder y todo eso, y señalaba mucho el mensaje de Cristo, de que era totalmente a la conciencia de los hombres y no a la sociedad ni a los políticos, sino que era un mensaje llevado a la conciencia de cada ser humano. Y por eso es que Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, y dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Son cosas que él, todas citas que él siempre rescataba, de alguna forma de unir las ideas básicas del cristianismo con las ideas básicas del liberalismo, que me parece, insisto, que es un camino que se debería retomar, porque, bueno, sobre todo en nuestro país, donde o sea, es un país muy católico, obviamente, y en los Estados Unidos eso fue, de alguna forma, tuvieron la suerte de tener varias religiones, ¿no? Pero siempre eran todas básicamente cristianas, o sea, digo la suerte por el hecho de que al atomizarse las religiones no hubo un poder desde el gobierno y no hubo una mezcla de la religión con el poder político, ¿no? Tan grande como puede haber habido en los países más latinoamericanos o de Latinoamérica. Pero entonces, eso básicamente, rescatar eso. No sé cómo ando de tiempo, no tengo ni idea, no tengo un reloj. Si alguien me quiere interrumpir o decirme cuánto me falta o ya terminé, estoy... Todavía quedan unos minutos. Ok. Bueno, entonces redondeo estas ideas que me parece importante destacar esto, porque yo lo vi, lo leí muchas veces en ese camino, por más que siempre también no le gustaban mucho las encíclicas del Papa, de los papas, y no le gustaba la Iglesia definitivamente, en su pastoral, digamos, de meterse con la política, ¿no? Y de mezclar las cosas. Y muchas veces la atacó, como cuando fueron a Cuba y demás, y nunca apoyaron a la gente que hoy, bueno, hoy él estaría feliz viendo las manifestaciones en Cuba, eh, pero bueno, eso, redondeando, era lo que quería decir, que él me parece importante porque tienen muchas coincidencias, así como hay muchas otras cosas. Uno puede agarrar la religión y hacer un montón de juegos, ¿no? Atacar, agarrar muchas cosas de Cristo y decir, no, esto no tiene nada que ver con la ciudad liberal. ¿Cómo puede agarrar un montón de otras y decir, esto, la verdad que es la misma esencia, ¿no? Sobre todo esto de la fragilidad humana y los pecadores, y que somos todos pecadores, y que se traducen en limitar los poderes. Así que no mucho más. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar un día como hoy. Y bueno, cualquier pregunta y paso la bandera para otro lado.
Muchas gracias. Bueno, pasamos a Roberto. Bueno, gracias. Muy bueno lo tuyo, Jorge. Realmente un lindo recuerdo de tu padre. Justamente, me están escuchando bien, ¿no? Porque ustedes saben cómo es el tema de Internet en Argentina. Funciona más o menos. ¿Me están escuchando bien, María? Perfecto. ¿Sí? Entonces, okay. Justamente ayer y hoy que está este problema o este conflicto grande que se está produciendo en Cuba, ¿no? Donde la gente se está levantando. Me acordaba de tu padre, Jorge, porque yo tuve la oportunidad de conocer a Uber Matos, gracias a Armando. Allá por la década del 90, había un canal en Cablevisión que se llamaba PIE. Armando tenía su programa, que lo hacía junto con Malu, que Cucho fue cambiando un poco, ¿no? Pero él tenía el programa antes que yo, después venía yo a las 8 de la noche, y me dice un día, me llama por teléfono y me dice, mira, está viniendo Uber Matos a la Argentina a presentar su libro. Voy a recordar quién fue Uber Matos. Cuando Fidel Castro estaba ahí en Sierra Maestra, digamos, tratando de tomar el poder, tenía tres lugartenientes fundamentales, que eran Camilo Cienfuegos, el Che Guevara y Uber Matos. Uber Matos era un maestro de escuela socialdemócrata. En realidad, cuando Fidel empieza toda esta campaña, nunca dijo que era comunista. Y entonces, bueno, me llama Armando y me dice, mira, viene Uber Matos, si querés, ¿por qué no lo entrevistás en tu programa? Yo lo voy a entrevistar, vos entrevistalo en el tuyo. Así que me mandó el libro de Uber Matos, que es un lindo, un flor de mamotreto, se llama ¿Cómo llegó la noche? Si mal no recuerdo, ese es el título. Y lo leí entero. Realmente me lo leí, me quedé atrapado con el libro. Porque en realidad, de los tres lugartenientes que tenía Fidel Castro, a Camilo Cienfuegos lo mandó a no sé hacer qué cosa, a dónde, con un avión que desapareció, y desapareció también Camilo Cienfuegos. Al Che Guevara primero lo mandó a África, después lo mandó a Bolivia y ahí lo entregó a la CIA. Y a Uber Matos lo metió preso, si yo mal no recuerdo, 20 años, porque cuando Uber Matos se da cuenta que Fidel está enfilando para el comunismo, se empieza a oponer. Y entonces, bueno, lo manda a Camilo Cienfuegos en su momento. A ver, Uber Matos estaba al frente de un regimiento de 1.600 hombres aproximadamente, en una de las zonas. Cuba estaba dividida en distintas zonas militares. Uber Matos estaba al frente de un regimiento de 1.600 hombres. Y lo manda a encarcelar y después termina preso 20 años. 20 años, sale, escribe el libro y bueno, en una de sus presentaciones lo hizo en la Argentina, así que me leí todo el libro. Y es muy interesante la historia de Uber, como cuenta cómo se fueron desarrollando los acontecimientos, el sadismo que tenía no solo Fidel, sino el Che Guevara, bueno, en fin, una serie de detalles que no vienen al caso. Pero lo cierto es que, bueno, vino al programa Uber Matos y estuvimos charlando, hicimos la nota, le pregunté a fondo, le dije, ¿y usted por qué no se levantó teniendo un regimiento de 1.600 hombres? ¿Por qué no lo frenó a Fidel? Bueno, Fidel tenía un apoyo en ese momento en Cuba que era impresionante. Así que, bueno, fue una conversación muy, muy interesante. Salió también la nota que el otro día me llama Armando y me dice, oye, tengo que decirte algo. Le hiciste una nota mejor que yo la hice porque se ve que leíste el libro y eso no correspondía con esos chistes que él hacía, ¿no es cierto? Y la verdad es que esa fue una de las cosas que a mí me permitió, gracias a Armando, conocer a parte de la historia viviente de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿sí? En Cuba, básicamente, ¿no? Porque tuve la oportunidad de hablar con uno de los participantes principales de ese levantamiento que terminó derrocando a Batista, pero el resultado tal vez fue peor, ¿no es cierto? Y todos los que lo apoyaron, muchos de ellos se arrepintieron del tema Fidel. El otro tema que tenía con Armando, yo a Armando lo conocí creo en 1978, por ahí, no recuerdo muy bien, él estaba en la CAP, por ahí Jorge se debe acordar,
la Corporación Argentina de Productores. Creo que fue el año 1978, que fue mi hermano el que me lo presentó, y desde 1978 hasta acá, siempre, bueno, hasta que él falleció, siempre nos juntábamos. En los últimos años nos juntábamos a almorzar seguido. El último almuerzo lo hicimos, ¿sabes? Creo que está Miguel Loromí en el listado. Estábamos él, Miguel Oromillo, y nos juntábamos a almorzar, no sé, cada 2 meses o cada mes, una cosa por el estilo. Intercambiábamos ideas sobre temas tan disímiles como la economía, política, filosofía, hasta canto. Un día le dije, si vos aprendiste a cantar, ¿por qué yo no? Y me dicen, porque si nacés sabiendo cantar, sabés cantar. Y si no sabés cantar de entrada, no te esfuerces porque no lo vas a lograr nunca. O sea, me bajó de un plumazo la idea de tomar clase de canto, así que ni el himno nacional puedo cantar prácticamente. Pero lo cierto es que, bueno, nos juntábamos a almorzar. Me acuerdo que en uno de los almuerzos nos pusimos a debatir, y él siempre me quedó muy grabado ese punto, y siempre se lo robé a él como idea, porque además él me decía que le robaba las ideas, así que no tengo ningún problema en decirlo. Es más, tengo en el último mail que él me manda, que lo tengo por acá, si me permiten, lo voy a leer porque es muy gracioso. Él me dice, acá está, dice, Roberto, aquí tienes lo prometido, y yo sé que no vas a citarme, pues tú tampoco tienes el defecto de la modestia. Porque él decía que entre la falsa modestia y la verdad, elegía la verdad, y él decía la verdad. O sea que él no consideraba que no era modesto porque decía que era inteligente y que sabía. O sea, tenía esas ironías muy divertidas, y ahí me mandó sus pensamientos para pensar, que son 49. Después, si tengo tiempo, le leo alguno de esos, que son muy divertidos, muy buenos. Algunos no, son muy profundos, obviamente, otros divertidos. Una de las cosas que un día estábamos debatiendo, me dice, mira, yo prefiero que haya un déficit fiscal de 3 puntos del Producto Bruto con un gasto público de 10 puntos del Producto Bruto, a que haya equilibrio fiscal con un gasto público del 50% del Producto Bruto. Porque si tenés equilibrio fiscal con un gasto público del 50% del Producto Bruto, quiere decir que te están matando con impuestos, ¿no? O sea, que él lo que veía no era tanto lo que le preocupaba el tema del déficit fiscal, sino el nivel de gasto público. Era donde más hacía hincapié en el tema, cuando hablábamos obviamente del tema económico. Otro de los temas donde tuvimos muchas diferencias y nos divertíamos, porque no era fácil a veces ponerse de acuerdo con tu padre, Jorge, realmente. Es más, te pinchaba a propósito para no estar de acuerdo, muchas veces, ¿no? Era en el tema de la licuación de pasivos del año 82, ¿no es cierto? Cuando Cavallo hizo la famosa licuación, y él esgrimía un argumento por el cual le parecía que tenía un cierto sentido, yo le decía que no, pero en rigor eran debates como para poder profundizar en temas de diferentes ángulos, ¿no? Que teníamos esa posibilidad. El otro tema fue el de la tasa de interés. Me acuerdo un día estábamos, creo que fue en la Cámara Argentina de Comercio, que estábamos ahí hablando. E hizo un punto que me pareció muy importante, que no es que descubrió la pólvora, pero en realidad lo remarcó con tanta claridad que siempre me quedó muy marcado eso, que es, dice, mira, cuando la tasa de interés real es incompatible con el funcionamiento de la economía real, de la tasa de rentabilidad de las empresas, vamos a ponerlo así, seguro que la economía está en un problema. O sea, cuando la tasa de interés real, o sea, descontada la tasa de inflación, le gana a cualquier actividad económica lícita, la tasa de rentabilidad, entonces seguro que vamos a tener un problema, porque dice, las empresas no van a poder pagar esa tasa de rentabilidad, se les come toda la rentabilidad, se endeuda. Así que ese era un punto que también debatíamos en forma bastante seguida, el tema de la tasa de interés. Es más, si yo mal no recuerdo, él creo que tiene un libro sobre el tema de la tasa de interés, que no me acuerdo cómo se titula en este momento. Bueno, obviamente cuando hablábamos de democracia, que era, él siempre decía, dudo que la Argentina conozca, estábamos en SEADE, y estaba dando una conferencia y dice, dudo que acá conozcan muchos lo que escribió Karl Popper, que ustedes saben, Popper escribió un trabajo muy importante que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Y
dijo, dudo que acá se conozca tanto el pensamiento de Popper. Él creo que fue uno de los grandes impulsores del pensamiento de Karl Popper y que poco era estudiado. Jorge, te puedo hacer un punto ahí. Porque yo daba clases en SEAD y él también daba clases en SEAD. Y te puedo asegurar que los alumnos lo adoraban por la forma en que dialogaban con él, cómo lo llevaba, cómo se hacían los debates. Porque es cierto que era frontal, pero al mismo tiempo era un tipo muy divertido cuando te ponías a debatir con él. Realmente disfrutaba de la charla. Miguel Oromí, que creo que está por ahí, puede dar fe que realmente cuando vos comías con él, almorzabas con él, debatías con él en cualquier lugar, aprendías, pero al mismo tiempo te divertías por la forma en que presentaba las cosas, ¿no? Y él mismo se reía de él mismo. Y hay otra de las frases que me acuerdo un día estábamos también en alguna reunión, almuerzo, lo que sea, me dice, bueno, finalmente Europa, qué bien hablar tanto de democracia si acaba de descubrir la democracia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminaron de invadir los aliados, Alemania, España después, Francia, Italia, etc., descubren la democracia cuando los aliados la liberan, ¿no? Entonces él decía, obviamente, decía, bueno, Europa descubre la democracia bastante más tarde de lo que la gente cree. Y era uno de los temas que más, también sobre los que más machacaba, porque en rigor la democracia, como creo que debatíamos siempre, y lo debatíamos también con mi hermano, la democracia se transformó en una especie de competencia populista, sobre todo en la Argentina, ¿no? A ver quién promete repartir más la plata del otro. A ver, ¿quién promete repartir más el fruto del trabajo ajeno para dárselo a otros? ¿Sí? Entonces, claro, esto ha llegado en la Argentina, se ve claramente. Ha llegado a niveles de tal magnitud que si 21 millones de personas pasan por la ventanilla del Estado todos los meses a buscar algún cheque porque vive de sea empleado público, jubilado, planero, lo que sea, si 21 millones de personas todos los meses pasan a buscar un cheque por la ventanilla del Estado, y del otro lado hay solo 6 millones de personas que trabajamos en blanco en el sector privado para bancar todo eso, al político no le cuesta demasiado hacer el cálculo. Pierdo 6 millones de votos acá, gano 21 o 25 millones de votos. En realidad, hoy Argentina tiene en total 25 millones de personas que pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque todos los meses. Pierdo 6 acá, gano 25 allá, la cuenta es muy fácil desde el punto de vista electoral. Y eso es porque en rigor un poco tiene que ver con lo que decía Popper de la sociedad abierta y sus enemigos, cómo se puede infiltrar la gente dentro de una democracia, desvirtuarla y anularla. El caso de Venezuela y el caso de la Argentina, donde en última instancia lo que estamos poniendo en debate cada elección es si vamos a ser libres, si vamos a poder trabajar libremente, si vamos a poder tener libertad de expresión, si vamos a poder entrar y salir del país. O sea, la democracia se transformó en la Argentina en plebiscitar cada 2 años si nuestros derechos se van a respetar o no se van a respetar. Vamos a ponerlo de esta forma, ¿sí? Con lo cual no es democracia, eso es un disparate desde el punto de vista conceptual. Entonces, yo diría que ahí el tema de limitar el poder del Estado era fundamental cuando nos poníamos a debatir sobre el tema de el Estado de Derecho. Y por eso creo que Armando era un gran admirador de Juan Bautista Alberdi. Creo que pocos lo conocían, inclusive Alberdi. Creo que hubo 2 personas que conocieron muy bien el trabajo de Alberdi, o 3, voy a nombrar a 3, que conocieron muy bien el trabajo de Alberdi. Que me disculpen otros que también lo conocen muy en detalle, como Miguel Oromí, o como Ricardo Rojas y tantos otros. Pero Armando Rivas, que lo conocía muy bien, habiendo venido de Cuba, conocía muy bien a Juan Bautista Alberdi. Otro que lo conocía muchísimo, porque escribió un excelente libro sobre la vida de Juan Bautista Alberdi, fue José Ignacio García Hamilton, que se llama, el libro de él es Vida de un ausente, porque Alberdi, ustedes saben que prácticamente no vivió en la Argentina, y sin embargo tuvo una gran influencia sobre la política argentina.
Y el tercer hombre que conocí, y siempre le agradezco mucho, y Armando también daba chapas ahí, fue el almirante Sánchez Añudo, que tenía la escuelita de educación económica, ahí en Hipólito Yrigoyen 710, donde a pulmón fue armando y haciendo cursos, etcétera, y era un fanático de Juan Bautista Alberdi. Creo que me va quedando medio minuto por el cronómetro que me puse acá para no pasarme de tiempo y ser estricto con los 15, pero yo creo que realmente podemos llegar a hacer todos los años un recuerdo de Armando, y seguramente alguno va a tener algo más que aportar, porque dejó muchísimo entre todos con sus ideas. Ah, y si me permiten, sí, quiero para leer alguna de las, porque me mandó 2 trabajos ese día, Pensamientos para Pensar. El último es el más divertido, déjenme poner este, dice: la ventaja que tenemos los hombres sobre las mujeres es que nos place mirarlas, y a ellas no les queda más remedio que vernos. Esas eran las ideas de querido Armando. Y bueno, ahí está la del socialismo. El socialismo se forja en la envidia, se administra desde la hipocresía, genera la pobreza y destruye la riqueza. Educar con marxismo es como amamantar con alcohol. La estupidez no es falta de inteligencia, sino la diferencia entre lo que uno tiene y lo que cree tener. Bueno, acá tengo los 49 pensamientos para pensar de Armando Rivas, que me lo mandó, uno de los últimos mails que me mandó, que después en tiempo volvimos a hablar, este es del 2019, un poco antes de que él falleciera, y pocos días antes de ir al sanatorio me llamó, estuvimos charlando y íbamos a quedar en otro almuerzo y lamentablemente no pudo ser. Bueno, creo que le puedo pasar la posta a, creo que es Edgardo el que tiene que hablar ahora, no sé si es él, y gracias por haberme invitado y participar en este recuerdo del querido Armando Rivas. Muchas gracias. Sí, ahora pasa Edgardo. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Club de la Libertad, a la Fundación, que me ha dado esta posibilidad en rendir homenaje a Armando Rivas. También es un placer compartir con Roberto y con Jorge, su hijo. Y tenía pensado iniciar un recorrido de su pensamiento, pero habida cuenta de la charla que se ha generado, yo les quiero contar que tuve la posibilidad de conocerlo a Armando, justamente este año van a ser 10 años que lo conocí. ¿Y cómo fue ese encuentro? Bueno, por esas curiosidades que uno tiene sobre el liberalismo, buscaba en YouTube y me topé con el programa Sin Fronteras que conducía en ese momento Armando, con Elena Valerón Narváez, a quien le mando un beso enorme, un cariño. Luego, por mi viaje asiduo, yo le estoy hablando desde la provincia de Corrientes, asiduamente viajo a Buenos Aires, y me interesó mucho un título en especial, que lo tengo acá, que lo pude conseguir con el tiempo: Los condicionamientos éticos de la libertad. Tal es así que no lo encontraba, y me puse en contacto con Armando a través de Facebook, me contestó, me dio su teléfono fijo. Tal es así que hasta me recibió en su departamento en 2 oportunidades. Luego hemos compartido otras charlas. Me acuerdo que nos reuníamos con la UCD Capital y él estaba presente y siempre decía que la izquierda nos ha robado la ética y monopoliza la ética. Y aparte tenía esa, como dijo, bien lo dijo y lo definió Roberto, también Jorge, esa manera en sus exposiciones, tan amena, de expedir, de hablar sobre las grandes corrientes filosóficas y que han hecho que ocurriera en el mundo un milagro, que en 200 años, hoy por hoy, estemos con este bienestar, que ha ocurrido en Argentina, que ha vivido 50 años de esplendor. Todas esas cuestiones me han llevado a tomarlo como un referente intelectual a Armando. Puedo decir
Armando, que ha sabido investigar, interpretar, combinar y realizar una extraordinaria síntesis histórica de aquellas ideas que han llevado al mundo a que en tan solo 200 años haya sufrido una transformación nunca antes vista desde el Paleolítico, con clara sencillez y humildad. Él mismo así lo definía desde el Paleolítico. Ha sido un claro expositor, con autoridad moral y con rigor extremo, rigor científico y filosófico de las ideas y de la lucha por los derechos individuales y por sobre todas las cosas el límite al poder político. Como fundante de esa transformación y desarrollo económico y cultural extraordinario que experimenta hasta ahora la civilización con el advenimiento, él entendía, de la revolución industrial, y que él decía que esa revolución industrial encontró la base en el pensamiento de Locke, en sus principios éticos y morales, basados en el derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Armando decía que para asegurar los beneficios de la libertad hay que quererla. Además, y no solamente quererla, sino también además conocerla. Y decía un poco, él explicaba con esto que era un poco lo que le pasó a los cubanos del 60, que no sabían las bases filosóficas de tanto crecimiento. Decía que en Cuba en ese momento había semáforos, y en Argentina cuando llegó no había semáforos. O sea, Cuba estaba absolutamente desarrollada antes de toda la revolución castrista y bueno, y emigrado ya a Estados Unidos de Norteamérica, ahí conoce la Constitución americana, derivadas de la idea de John Locke, de David Hume, que inspiraron a los Founding Fathers, en particular a Jefferson, Madison, Hamilton, quienes a través del federalista enseñaron no solamente una nueva forma de gobierno, sino una nueva función del gobierno, que era la de proteger al individuo. Armando, esto siempre lo decía, y hay un último video, una entrevista que hizo el amigo Eduardo Martí, que lo entrevistó, y cuando hablaba de democracia, él no defendía cualquier democracia. Estaba en contra de esa democracia absoluta, al estilo de Rousseau, inventor de esas ideas que luego derivaron en el nazismo, en el comunismo, y que era destructora de la república y de las libertades. Y él decía que en esas democracias las mayorías no tenían derechos individuales. Reflexionaba que las mayorías votaban representantes y que estos representantes actuaban siempre por interés propio, y que tenían una máscara de bien común, y que esto lo llevaba a la tiranía de la mayoría, y que lisa y llanamente significaba la vulneración de sus derechos individuales. Y él, cuando decía esto, lo parafraseaba siempre a Madison, que temía la tiranía de la mayoría, y no solamente la tiranía del pueblo, sino también del parlamento. Y para ello, él con esto encadenaba la idea de que el sistema que garantiza al individuo era este sistema que tenía una división de poderes, que como bien dijo Jorge, el Rule of Law y el Judicial Review. Y este Judicial Review era fruto de la creación de un poder judicial independiente y que tenga la facultad de declarar nulas aquellas leyes dictadas por el legislativo y que fueran contrarias a la letra y al espíritu de la Constitución. Daba el caso siempre de manera reiterada, pero yo creo que con mucha oportunidad, del juez Marshall, en el caso famoso de Marbury y Madison. También, cuando viene a Argentina, no solamente se enamora, y ahí explica un poco, o sea, bien explicó Jorge qué pasó, que se quedó para siempre en Argentina, y ahí se abocó por completo a entender qué originó la sanción de la Constitución Nacional de 1853,
supo entender el papel que desempeñó en Caseros figuras relevantes como Justo José de Urquiza, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, Mitre. Y creo que es fundamental para cualquier persona profundizar en el estudio del siglo XIX en la Argentina y conocer, a través de hay una obra que recomiendo y que ya lo dijo Roberto Armando Rivas, que es Argentina 1810-1880, un milagro de la historia. Es un libro que creo que fue reeditado por Unión Editorial. Así podríamos entender qué pasó, cuál fue la decadencia del siglo XX y la decadencia que continúa en este siglo XXI. Ahí daba una clara idea de cómo un país de solo 1 millón de habitantes en 1852, con un 80% de analfabetismo, la pobreza más honda de Latinoamérica, pasaba en menos de 50 años a ser la séptima mundial, la séptima potencia mundial, algunos dicen la quinta, con 4 millones de habitantes y con tan solo 20% de analfabetismo, y el Producto Bruto Per Cápita más alto de la región, que también competía con Australia, Italia, Canadá, Estados Unidos. Otra cosa que me gustaría destacar en un artículo de Marx y los derechos humanos, él expresamente transcribe el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure a sí mismo como a su familia, la salud, bienestar. Esto decía que era antinatural. Era antinatural porque el hombre es quien tiene ese derecho a ejercer, que es a buscar su propia felicidad, su propio bienestar, y el Estado solamente un populismo inoportuno y antinatural podría ofrecerle al hombre, anulándolo de algún modo en ese trabajo, en esa tarea de autoabastecerse y de algún modo generar riquezas. También hay otro hecho que me interesaría, otra anécdota de Armando, así como bien lo definió Roberto, Jorge. Él se iba con la verdad, alguien lo enrostró, que él no tenía derecho a opinar sobre nuestro país porque era un cubano, y su respuesta fue contundente: yo soy más argentino que usted porque usted lo es por accidente y yo lo soy por elección. Creo que es toda una frase que lo define de cuerpo completo: la integridad argumental, la integridad moral, ética y la convicción de Armando. También, como decía Roberto, decía Armando que la economía era consecuencial y no fundante. Tenía muy en cuenta el nivel de gasto público. Recuerdo una vez que yo, regresando de Europa, pasé a visitarlo por su departamento, me habló sobre el gasto público que está creciendo en Europa y que él no auguraba un buen pronóstico en la perspectiva europea. Por último, también no quiero olvidarme de lo que... Y hay un libro escrito por él de lo que él sostenía como la falacia de la civilización oriental, porque él decía que la civilización oriental ha dado dos corrientes muy antitéticas, lo que un poco definía Jorge: la corriente ilustrada, racionalista, franco-alemana, y la corriente empirista angloamericana, que eran tan disímiles y que justamente han llevado a caminos diversos. Esa corriente racionalista que él la llamaba, es propia de Armando, el oscurantismo de la razón, ha dado a los grandes basamentos,
el argumento de los grandes crímenes que ha sucedido en la humanidad, como el totalitarismo, el socialismo y las dos grandes conflagraciones mundiales. Sin embargo, la corriente empirista angloamericana ha sido aquella corriente de ideas que han dado prosperidad y progreso. Fíjense ustedes Estados Unidos, más allá de los problemas actuales que tiene Estados Unidos, ha sido un país potencia. Argentina también ha tenido, y lo que Armando bien decía, el milagro argentino. Y esto también ha dado reacción por parte, o ha generado reacción por parte del sector colectivista, socialista, generando una corriente antiamericana, generando una corriente anticapitalista. Y me acuerdo, esto me hace acordar lo que siempre repetía en todas sus conferencias, lo que veía Marx, decía que ha hecho esta oligarquía que en tan solo 200 años han generado más felicidad que nunca antes otro sistema había logrado. El propio Marx veía las bondades de lo que era la libertad individual que se había gestado en lo que él llamaba la Revolución Gloriosa de 1688, sucedido en Inglaterra, y él siempre se quejaba, decía que esto no nos enseñaban a nosotros, sino simplemente nos enseñaban la Revolución Francesa, esa revolución que ha generado en nombre de la libertad tantos crímenes, sustentado en la idea de Rousseau, que ha sido uno de los principales negacionistas del individuo, bajo el, digamos, manto de la máscara del bien común. Se podía eliminar al individuo, porque todo hacía pensar que debía prevalecer el bien común sobre los derechos individuales. No me quiero, hay tantas cosas para decir de Armando que en realidad también acá tengo anotado, por esas casualidades de la vida, de la existencia, de la vida misma, hoy en este homenaje, en la época de su natalicio, están sucediendo cosas en Cuba. Está habiendo un alzamiento del pueblo contra la opresión más longeva, tal vez de Latinoamérica, y que Armando se hubiese sentido seguramente que en algún lado va a estar cantando sus canciones que tanto anhelaba, sus poesías que tanto anhelaba, con esa cordialidad y con esa afabilidad que tenía al momento de socializar con cualquiera. Él estaba tanto con Roberto, que es un prestigioso economista ya en el 70, como quien les habla, un provinciano hace 10 años, que no tuvo ningún tipo de inconvenientes en invitarme a su casa, a un café, un té, y hablar y preguntarme e intercambiar ideas que han llevado a que descubra sus libros. Y debo decir que, si bien hay muchas citas de muchos pensadores, creo que Armando deja una estela propia, deja una huella para la humanidad, deja una huella para quienes pensamos y abrazamos las ideas liberales y todos los días permanentemente estamos en esta batalla por un mundo mejor, por una Argentina mejor, por una Argentina que sea próspera y que no solamente sea la única salida de Ezeiza. Y termino diciendo que Armando nos deja su obra escrita, hablada, con abundantes libros, conferencias en YouTube, entrevistas televisivas propios, incluso ha sido invitado en muchos programas de prestigio internacional como de Cala, en CNN, que me acuerdo, he tenido oportunidad de verlo en ese momento, y nos deja también su afanoso ejemplo de una vida intelectualmente plena y fecunda, seguramente que significarán para nosotros verdaderas armas, instrumentos para seguir luchando por la libertad. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias a los tres. Ahora vamos a pasar al conversatorio. Para participar del mismo se debe levantar la mano para pedir la palabra y esperar el turno. Les pedimos que sean concisos con las preguntas, entonces así se le da mayor espacio al número de participantes en sus preguntas. Como ya hay algunas preguntas en el chat, bueno, 2 específicamente hasta donde vi, voy a comenzar leyéndolas y luego continuaremos con quien quiera hacer alguna otra pregunta, sea en el chat o levantando la mano. El primero, en realidad más que una pregunta en sí, es como un pedido. Lisette Rivas dice, pido a Jorge que comparta la definición del socialismo del tío. Es genial. Bueno, Jorge. Está muteado. No lo escuchamos. ¿Estás muteado? Hola, ahora Ahí está. Ahí Ahora está. sí. No, yo decía, ya la dijo Roberto y creo que la dijeron varias veces ya, yo ni me la acuerdo, honestamente, nunca me la acuerdo de memoria, así que era la de que se forja en la envidia, pero la verdad que nunca lo sé, me la sé de memoria. Perdón. Bien. Sí, creo la mencionamos al inicio y la mencionó también Roberto. Exacto, Sí, vos la mencionaste también, exacto. Sí. El socialismo se forja en la envidia, se administra desde la hipocresía y genera la pereza y destruye la riqueza. Exactamente, ahora sí. Bien. Bueno, entonces pasamos a la segunda pregunta, que es de Alberto Medina Méndez. Tengo una pregunta, es difícil saber qué pensaría hoy, pero podemos intentar ponernos en su piel y su mente y analizar los movimientos de rebeldía de Cuba de estas horas. Me interesa una reflexión de los oradores sobre esta idea. La pregunta va para cualquiera de los tres. Si me permiten, yo creo que Armando tenía una reflexión sobre eso y que fue que los cubanos en su oportunidad antes de que suceda y que aparezca el castrismo en la isla, vivían en la opulencia, vivían bien, tenían un bienestar, pero no sabían, no conocían esa filosofía que daba sustento a ese bienestar. Era como ciudadanos más estadounidenses y que incluso el propio Armando logra conocer esas ideas del progreso cuando conoce en profundidad los fundamentos éticos de la Constitución de los Estados Unidos. Esto para introducir, y creo que de alguna manera el pueblo cubano, hoy por hoy, ojalá que sea un levantamiento sostenido y que sea un proceso breve y que se pueda revertir este sistema, que no sea un proceso muy largo y casi agónico como está sucediendo en Venezuela. Eso es lo que podría decir tomando las ideas de Armando. Yo quería agregar que él, yo creo que hubiese sido un poco pesimista con el levantamiento que vaya a tener mucho éxito, porque yo me acuerdo que él hizo una apuesta con Mariano Grondona en 1989, cuando cayó el muro de Berlín. Y Mariano Grondona decía que, bueno, ahora finalmente iba a venir la libertad a Cuba. Y el viejo le dijo, de ninguna manera, no va a suceder. Y la verdad que era difícil apostar en contra de eso en ese momento, porque el mundo entero, o sea, toda Europa cayó y todos los países que eran de la égida soviética, digamos, se abrieron de alguna forma, quienes más, quienes menos. Pero bueno, él lo que decía era que nunca un gobierno iba a caer, un país iba a caer si no había una fuerza externa de afuera, si no venía una cosa de afuera, que internamente eso era imposible. No había pasado nunca en la historia y que eso no iba a pasar.
Así que no creo que si él no ve, por eso siempre él insistía en que los Estados Unidos era el que tenía que invadir Cuba, lo decía abiertamente, por más que era contra toda la corriente que uno puede decir, pero él siempre vio como Cuba era la que alimentaba todas las guerrillas en Latinoamérica, que lo hizo siempre, y que lo vio siempre como un error de política exterior muy grande de los Estados Unidos el haber permitido que en Cuba, más allá de por los cubanos en sí, por toda la cuestión geopolítica de América Latina, que hayan permitido que haya comunismo en Cuba. Roberto. Sí, coincido, creo que él hubiese dicho que difícilmente hubiese vuelto la democracia, o sea, a un gobierno autocrático como estos del estilo cubano, no lo saca una revolución o la gente protestando en la calle, de la misma forma que a Hitler no lo ibas a sacar si no eran los bombazos y tiros, como fue, ni de la misma forma que va a ocurrir en Venezuela, creo yo. Es muy difícil que cuando una dictadura que violó tanto los derechos humanos y hizo tanto desastre, entregue el poder y diga, bueno, ahora vamos a la democracia porque realmente me sobrepasa esto. Puede llegar al barbarismo más absoluto, a la barbarie más absoluta, y no creo que Armando hubiese dicho, bueno, ahora con la gente en la calle se cae la dictadura cubana. Los tipos no tienen ningún empacho en matar todo lo que tengan que matar, ¿no? Yo, si me disculpan, tengo otro compromiso, pero si hay alguna pregunta que haya para mí, la contesto antes y pido disculpas, pero tengo 2 compromisos pendientes todavía. Sí. ¿Hay alguna pregunta específica? Dice Alberto que le gustaría una reflexión final suya, de Roberto, sobre la figura de Armando. No, la verdad es que lo que extraño son los almuerzos con Armando. Esos que teníamos periódicamente, esas reuniones y esas cosas tan divertidas, con que el buen rato que pasábamos juntos, la verdad que lo extraño. Y me acuerdo que, bueno, ustedes saben, mi hermano falleció en el 2015, y una de las últimas cosas que me dijo, no fue en el último almuerzo, un almuerzo antes, dice, no sabes cómo extraño a tu hermano. Bueno, ahora yo extraño a los dos. Gracias por haberme invitado y disculpen que me tenga que ir. Les mando un fuerte abrazo, Jorge, Edgardo, a Alberto Menéndez. Gracias por haberme invitado a recordar al querido Armando Rivas, y espero que el año que viene volvamos a recordarlo nuevamente, por favor. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Roberto. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? O si desean dar una reflexión final, Jorge, Edgardo. Bueno, yo voy a hacer un poco lo mismo que dijo Roberto, o lo que estaba leyendo ahí que decía Eduardo, creo que es el moderador, que la parte, digamos, lúdica de mi padre, ¿no? O sea, rescatar eso también, o sea, porque la verdad que él sí era un personaje insólito, ¿no? Pues más allá de toda su parte erudita, vamos a llamarlo, o de lectura y de intelectual, tenía su parte de diversión, ¿no? Y acá nosotros lo hemos vivido 20 veces en Miami, como él se levantaba, cantaba, en cualquier lugar, era una alegría constante, era un cara rota, pero como yo no he visto nunca, se acercaba apenas había una banda, quería que le toquen la canción que él quería, normalmente era My Way, y si no alguna otra, tenía esa creatividad increíble, escribía poesías, tiene un libro, o sea, nunca yo he sacado un libro, pero tiene un montón de poesías escritas lindísimas, y sobre todo le encantaba bailar, y le encantaba, bueno, es bien cubano, ¿no? bien caribeño, ¿no? Pero más allá de eso, un caradurismo y unas ganas de vivir siempre hasta el final,
de estar cantando y bailando, por más que caminaba con dificultad, bailaba igual. ¿Ok? Eso es todo. Edgardo, perdón, recién veo o que había una mano levantada, no sé si habrá alguna pregunta específica de Miguel, de Oromí. Si no, ya cerramos con la reflexión que haga Edgardo y... Bueno. Edgardo. Sí, hay una característica personal que yo rescato de Armando, aparte de lo que bien decía su hijo Jorge, que para mí es un honor. El año pasado he compartido este homenaje con su otro hermano, que es la memoria. Yo creo que yo nunca he conocido una persona tan memorista como Armando cuando recitaba frases de Hume, de Madison, de Alberti, en fin, todos los pensadores él lo tenía en mente y lo recitaba sin ningún tipo de PowerPoint. Él tenía, digamos, daba sus conferencias a la vieja usanza y tenía una solvencia y era tan ameno cuando daba sus conferencias que realmente es difícil encontrar a alguien que lo reemplace. Sin duda que va a estar siempre vigente en la memoria de todos a través de los libros, tengo en otra biblioteca muchos libros más de Armando que de vez en cuando hay que refrescar para entender con sencillez lo que es, en este caso, los condicionamientos éticos de la libertad, de los pensadores, desde Aristóteles hasta la fecha. Realmente una fluidez, es un tipo admirable, y quiero terminar con una anécdota que tal vez muchos no lo conocen. En el año 1991 se reunió con su amigo Domingo Cavallo, lo estoy leyendo, y le dijo textualmente: Mingo, salte cuanto antes de la convertibilidad, porque el día que esto estalle, van a decir que todo lo que hiciste estuvo mal. Una década después, Argentina se prendía fuego. Con eso termino, les dejo que interpreten ustedes la clarividencia y la genialidad de esta mente brillante que fue Armando Rivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por compartir este sentido homenaje. Realmente lo estimé mucho, lo estimo mucho como pensador. Son los libros los que me acompañan y sus ideas los que siempre me dan aliento para seguir luchando por la libertad. Gracias, Jorge. No, gracias a vos por tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge y Edgardo. Tenemos dos personas que querían hablar. Miguel. Sí, lo conocía. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me pueden escuchar? Sí. Ah, bueno. Hola, Jorge, ¿cómo estás? A tu padre lo conocí. Tanto tiempo, yo diría hace 45 años, ¿no? Lo cual delata un poco mi edad. Lo conocí cuando estaba en la CAP, junto con Santiago Palazzo y Ricardo Bustamante. Yo estaba en la Secretaría de Agricultura, en la Junta de Granos, él venía siempre, charlábamos con el secretario Cadenas Madariaga. Después me lo encontré en la UCD, bastante tiempo en simultáneo con el Tenis Club Argentino. Jugábamos siempre y de repente, él era personaje, ¿eh? De repente estaba en banda, no tenía con quién jugar, pero no quería ceder que estaba en banda, que estaba como planchando, ¿no? Y yo estaba boyando por ahí, dando vueltas, y con unas ganas de jugar relativas, pero entonces venía y me decía: ¿tú quieres jugar conmigo? No era él que me decía: che, ¿me jugás? No, era que yo quería jugar conmigo. Y eso lo pinta bastante. Bueno, ¿me prestas una racket? Entonces yo le prestaba una raqueta que le pegaba con todo, pegaba muy fuerte, ¿no? Y le rompía el encordado. Le digo: pero escúchame, yo nunca rompí el encordado así. Y bueno, es que tú no le pegas a la pelota, me decía.
Y entonces, bueno, teníamos discusiones en la UCD bastante importantes juntos. Después yo escribí mi libro, muy alberdiano, sobre la reforma del Estado según la Constitución Nacional, que se cumple en 40 años el año que viene, de su publicación. Y él me ayudó en un capítulo que fue el de la vivienda, donde tuvimos muchísimas discusiones y conversaciones. No estábamos muy de acuerdo cuando se hablaba de estabilidad monetaria. Yo era más, en ese sentido, más ortodoxo que él, y el no, por un poco lo que decía Roberto. Una anécdota, allá en los años, me estás agarrando, pero tuvimos una conferencia, nos invitaron los de Carvap juntos a dar una conferencia. Yo di sobre la reforma del Estado, las privatizaciones, y él la parte más filosófica. De repente se trenzó en una discusión con Cayetano Licciardo. Cayetano Licciardo era antes no existían casi los economistas, era contador, era doctor en ciencias económicas, y enseñaba en la UCA, muy católico, muy decano de la Facultad de Ciencias Económicas, muy católico, y de repente entraron a discutir, y él opinaba, y se hizo un contrapunto muy divertido para alquilar balcones, y de repente Cayetano empezó a hablar de la desigualdad entre el contratante y el contratado, ¿no? Entonces le dice, pero si usted fíjese que si a usted es una persona que va a negociar con una multinacional enorme, hay una diferencia de tamaño muy grande que lo pone en una situación de debilidad. Y tu hijo le dice, bueno, mientras más vengan de esos grandes, con gran diferencia y que me producen una gran debilidad, porque son mucho más grandes que yo, mientras más vengan mejor porque yo más gano, le decía. Porque yo más gano, que vengan y compitan. Bueno, para hacerte la corta, siguieron los años, lo seguí viendo en el tenis, lo llevaba casi todos los sábados, muchísimos sábados lo llevaba a la casa ahí en Arenales y Uruguay, ¿no? Íbamos charlando en el camino, me pasaba mails, y continuamos charlando sobre economía, hasta ese almuerzo que dijo Roberto antes, que fue en el Plaza, muy divertido, que hay una foto por ahí, donde hablamos y seguíamos con las discusiones, y ahí discutimos sobre la Revolución Inglesa, la gloriosa Revolución Inglesa, ¿no? Pero la verdad que tengo un recuerdo brutal de tu viejo y quería un poquito retratar en chispazos nuestros distintos encuentros. Bueno. Te mando un abrazo grande a todos. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias por tu aporte, por tu mensaje. Muchas gracias. Eduardo Torteus. Sí, muchas gracias. Bueno, yo lo conocí a Armando hace, no sé, 3 décadas, ¿no? No fui amigo de él, sino que lo que teníamos era una comunión de ideas. Y lo que quisiera destacar es que me parece que el mundo moderno no permite mucho a Armando Rivas. Me parece que era como un hombre del Renacimiento, ¿no? Un jugador de toda la cancha. Una persona que tenía la solidez del académico profesional, pero al mismo tiempo era una persona que podía discutir cuestiones de contexto, digamos, con un alto nivel de tecnicismo, y después pasar a ser un periodista, ¿no? Político. Entonces, eso es creo que la personalidad de Armando, francamente, mira, yo no era amigo, ¿sí? Yo tenía ideas en común, lo he tratado ocasionalmente, pero me parece que era un personaje absolutamente destacable, absolutamente improbable. El mundo moderno te pide, en cada una de esas actividades te pide tanto que es muy difícil que te quede un resto para hacer algo medianamente bien, y además me parece que es muy importante, y más ahora que todas las personas que han avanzado la idea de la libertad, del modo en que él lo ha hecho, con diferencia que uno puede estar más, menos de acuerdo, no es cosa liberal de no, un poco a la izquierda, un poco a la derecha, pero me parece que es muy importante homenajear a las personas que han dado pasos importantes a través de lectura, a través de la acción. Él ha estado en muchos planos, eso es muy difícil, la semblanza de él para mí es como un hombre muy difícil de encontrar, ese tipo de hombre hoy hace tiempo ya. Así que bueno, mi saludo a Jorge, a los amigos y a todos los colegas que han sido amigos y han tenido una relación más fuerte con él, pero también para todos los liberales, porque creo que ha sido una pérdida para todos nosotros, una pérdida muy, 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 muy grande. Muchas gracias. Bueno, entonces, concluidas las ponencias y cerrado el debate,
la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación de Jorge y Edgardo y Roberto, que ya se retiró. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, de esta manera damos cierre a otro evento de este ciclo y los invitamos al próximo homenaje dedicado a Alberto Venegas Lynch el 17 de julio por esta misma plataforma a las 18 horas. Muchas gracias. Hasta luego.